Buenas noches, una nueva emisión de Gran Novel Sistema. Vamos a poner algunas cosas en claro. Este es un canal político, identificado con la defensa de los intereses nacionales, antisistema y anti-nuevo orden mundial. Y yo me he identificado como católico sedevacantista. Hablo de religión en tanto tenga relación con la política. De hecho, fui quizá el primero que critiqué al usurpador del sillón de Pedro. Y no es común, en los tiempos que transitamos, hablando de política, se manifieste católico, una persona que habla ante las cámaras. Más aún, cuando el catolicismo está siendo perseguido a nivel mundial como ocurría hace 2000 años. Efectivamente, los promotores de este odio han logrado colocar uno de ellos en la más alta magistratura del Vaticano. Hago esta aclaración, ya que debido a esa extraña circunstancia, varios televidentes que no encuentran demasiados sitios donde manifestarse, opinan en el foro del programa mostrando su vertiente católica y cristiana. Y los mismos son cruzados por aquellos que no participan en ninguna fe, pero eso no los habilita para agredir a cuestionar la fe de otros. Yo trato de mantener la libertad de expresarse. Aquellos que no comulguen ninguna fe, tengan en cuenta que si bien no hablo de religión, más que en una opinión política, estoy perfectamente identificado religiosamente. Por lo tanto, cada ofensa vertida en el foro, aunque no vaya dirigida a mí, me toca indirectamente. Dicho políticamente, desde la óptica católica, en el siglo XXI, los católicos de todo el mundo están siendo perseguidos y asesinados por el solo hecho de su fe, no teniendo quien los defienda, puesto que desde 1958, cuando no se permitió la coronación de Gregorio XVII, el Vaticano está en manos del enemigo. Y en los últimos 50 años ninguna religión ha sido perseguida de esta forma. Por lo tanto, en lo que a mí acontece, quienes ataquen la verdadera Iglesia Católica, por error, omisión o complicidad, trabajan para el nuevo orden mundial. Así que estos muchachos que aparecen ofendiendo en el foro, por favor, abstenerse de tocar esos temas. Vamos a empezar. En 1922, en el Congreso Nacional, se debate la intervención del coronel Varela en su segunda incursión en Santa Cruz, en los hechos que se conocen como la Patagonia Rebelde. Durante el debate, un diputado socialista manifiesta dos cosas que quedaron grabados en el ideario popular. La primera es que cuando los radicales quieren llevar algo a una vía muerta, crean una comisión. La segunda es que para los radicales hay dos tipos de problemas: los que no tienen solución y los que se solucionan solos. Traigo a colación esto debido a que muchos están comparando esta situación actual con la de 2001 y dicen que este es el tercer gobierno radical, y no tiene nada que ver ninguna de las dos cosas. Lo primero que hay que decir, que aquel fue un gobierno de ineptos, sin conocimiento alguno de cómo se mueve la economía, al igual que Alfonsín. Entonces, cuando se la sabotearon, no tuvieron la menor idea de lo que deben hacer. Este caso es completamente diferente. Los puede catalogar de insensibles, que no les interesa en absoluto a la gente, que no tienen idea de lo que es la patria, que no les importa otra cosa que sus propios intereses, que son clasistas, pero bajo ningún punto de vista se puede afirmar que no saben de economía. Lo que acontece en nuestro país hoy es un hecho fríamente calculado hasta en sus últimos detalles. Lo que debemos analizar es cuáles son los planes de esta élite global. Lo primero que debemos tener en cuenta es quiénes son los que nos gobiernan. Debemos partir de la base que este modelo de gestión es un regreso de la generación del 80, agroexportador y de recursos naturales primarios, importador de todos los bienes de consumo y servicios privatizados, y que la corrupción y la timba financiera llevaron al desastre del país en 1890. Exactamente ese
esa reentrée de ese gobierno es el que está en este momento gobernando acá. La conformación de esa élite gobernante es similar a la de hace 150 años. Es decir, la oligarquía fundadora que transó desde 1806 con la corona británica. Lo acompañan en su gestión los empresarios locales e internacionales que nacieron, crecieron y se desarrollaron a la sombra del Estado Nacional, a expensas del pueblo argentino. Al punto tal que ante cualquier reclamo por parte de un sector de la población de una mayor participación en la riqueza, la respuesta es represión. La cobertura mediática se la daban por entonces los diarios La Nación y La Prensa, hoy son los grupos Clarín y América. Esa oligarquía fundadora terrateniente dentro de lo que es la pampa húmeda están flojos de papeles respecto de sus latifundios. Al sur del Río Negro y en el Chaco Boreal, inmerso en 6 provincias argentinas, directamente son usurpadores. Algunos podrán mostrar títulos legales. A lo que me refiero es al seguimiento de la adquisición de esa tierra. Doy un solo ejemplo. 1/3 de los campos de Benetton en Chubut, comprados en 1991, pueden aparentar ilegalidad, pero quienes se lo vendieron fueron usurpadores. Repito, si no tocamos la tierra no hay salida, y yo no hablo de esto desde una posición marxista, sino desde la experiencia de que no hubo en 200 años un solo terrateniente que defendiese los intereses nacionales. Por el contrario, siempre estuvieron alineados a las potencias internacionales correspondientes, defendiendo sus intereses en el medio de la Argentina. A tal efecto les recomiendo leer El social imperialismo ruso en la Argentina, de Carlos Echagüe. Pero un segundo y se lo traigo. Este libro. Los pinta de cuerpo entero. De cuerpo entero los pinta. Nuestro país saldrá adelante el día que esta gente pague con sus propios bienes lo que se han robado. Se debe expropiar cada una de sus propiedades porque todas han sido conseguidas con la sangre del pueblo argentino. No hay ningún derecho que justifique que 40 millones de personas tengan que pagar lujos y placeres mal habidos. Si no traen el escarmiento a la Argentina, solo nos espera el recambio de un mal parido por otro. Por eso sostengo que no hubo golpe de mercado, si ellos son el mercado. Esto fue un autogolpe. Ya sabremos cuánto ganaron con esta devaluación y cuánto van a ganar con la actualización de los precios dolarizados. Y cuánto con los intereses de la Levax. Estoy muy seguro de lo que hacen, porque tienen las mejores cartas en la mano. Colocar la nación al borde de un estallido logra subordinar la pseudo oposición, ya que si cae Macri, caen todos. Y la última bala en la recámara de este gobierno es jugar a que se genere un caos que puede terminar con un gobierno dictatorial manejado por ellos mismos. Y no le digo que con la presencia militar extranjera. Gobernar por decreto sin Congreso y partidos políticos es la aspiración máxima que tienen. Y llegado el caso, esta Suprema Corte cuestionada avalaría el hecho, tal como lo hizo la de 1930, integrada entre otros por el tío de Horacio Rodríguez Larreta. Esto es de familia, señores, esto es de cristas clasista, De esta forma, un gobierno integrado por oligarquía tendría vía libre, no solo para sus negocios, sino para la represión que haga falta. Esta es la única realidad oculta. Sobre el final del programa voy a hablar del circo de este autogolpe de mercado. Ahora vamos a ver lo que es la guerra psicológica. En el mes pasado, de marzo pasado,
se colocó la siguiente placa en el monumento del Cerro de la Gloria en Mendoza. Lo primero que hay que decir es que ese monumento fue inaugurado en 1914. Es decir, tardaron 104 años en colocar la placa. ¿Casualidad o acción combinada? Cuando Julio González y Patricio Alonso tratan de imponer a la sociedad la versión que San Martín era un traidor al servicio de Inglaterra. Claramente es una acción psicológica de los ingleses, de dejarnos sin punto de referencia. Yo me he tomado el tiempo de ver videos de Julio González, quien es el promotor de esta nueva vertiente histórica, y la documentación que aporta al respecto no tiene la solidez adecuada para semejante afirmación. No nos olvidemos lo que dijo Churchill en Yalta. Yo pregunto, si no hay base documental que lo demuestre, ¿partimos de afirmaciones con el diario del lunes y la versión del siglo XXI? Si nos ubicamos en el siglo XIX, podemos afirmar que existió un plan para quitarle las colonias a España desde 1711. Pero ese plan se aceleró como venganza de la colaboración de España en la independencia de Estados Unidos. Ese hecho no es muy conocido ni divulgado. Los españoles tuvieron muchísimo que ver en la independencia norteamericana. Ahora bien, ¿no había un germen de independencia en Latinoamérica? ¿Era imposible una rebelión criolla ante los medios usados por los españoles en la conquista? ¿Era mentira el saqueo de las minas de Potosí que provocaron los pocos rebeldes de 1809 en Alto Perú? Potosí era la meca de cualquier español. Hasta Cervantes, el autor del Quijote, pidió al rey que lo enviase allí. El oro y la plata con que cargaban los cientos de barcos que partían por el Atlántico y el Pacífico hacia España, ¿fue entregada pacíficamente por los americanos? ¿A cambio de qué? Si partimos de la premisa que San Martín y Bolívar fueron dos traidores al servicio de Inglaterra, ¿por qué no debemos pensar lo mismo de Belgrano, Güemes, Artigas, los hermanos Carrera, por ejemplo? Ahora bien, si realmente había germinado una conciencia colectiva que había terminado la hora de España en América, ¿cuál era el único país que podía aportar a la causa? Los ingleses, que en relaciones internacionales están varios cuerpos por delante, fueron los precursores de Chomsky, ¿no? De aquello de acción, reacción, solución. Y qué mejor momento cuando España estaba ocupada por Napoleón y los Rothschild preparando el zarpazo de Europa tras Waterloo. Inglaterra representaba para el mundo el imperio de la libertad y la democracia. Habían salvado a la corte portuguesa, protegían los despojos de España en Cádiz. ¿Quién era el único país que podría armar ejércitos, proveer barcos, financiar una guerra? Para terminar, el prototipo del agente inglés contemporáneo de San Martín fue Rivadavia. ¿Nunca se preguntaron tanto González como Lons, que sostiene que el cruce de los Andes es un plan británico, por qué Rivadavia nunca lo apoyó? No solo eso, le ordenó a San Martín regresar desde Chile, y ante la negativa de hacerlo, lo degradó. San Martín liberó Perú como general del ejército chileno. San Martín fue enemigo de Rivadavia desde el primer momento. Le hizo el primer planteo militar de la historia para echarlo del triunvirato. Observando el comportamiento de verdadero Rivadavia 10 años más tarde, ¿todavía tienen dudas? Ahora bien, cuando se habla de los cazadores ingleses, ¿a qué se refiere? Entre 1806 y 1807, más de 250 prisioneros británicos llegaron a Mendoza, luego de viajar casi 2 meses desde Buenos Aires. El entonces comandante de armas de Cuyo, Faustino Anzay, ordenó que los apresados fueran quedados alojados en diferentes lugares. Los más revoltosos fueron enviados al fuerte de San Rafael, otros a una hacienda en Lojá de Cuyo, y los restantes, acompañados por sus esposas e hijos, fueron alojados en el cuartel de la ciudad.
Muchos fueron empleados por las autoridades para trabajar en las fincas o en obras públicas, picando piedras para pavimentar alguna calle o reparar algún edificio. Durante la alianza de España y el Reino Unido, luego de la invasión francesa a la península ibérica, los prisioneros regresaron a Europa. Otros, en cambio, decidieron quedarse en suelo mendocino. Los que profesaban la religión anglicana o protestante fueron obligados a convertirse y cambiar sus nombres y apellidos de origen por otros españoles. Posteriormente, en mayo de 1810, llegaron a estas tierras varios mercaderes de esa nacionalidad, como el inglés Thomas Appleby y el escocés Santiago Lindsay. A principios de 1815, cuando el Libertador organizó la milicia cívica de Todo Cuyo, un hombre de origen británico llamado Juan Young se reunió con otros compatriotas para formar una compañía. Alrededor de 50 vecinos, de esa nacionalidad se alistaron y se denominaron cazadores ingleses. Fue entonces que Young se presentó a San Martín ofreciendo sus servicios. El costo de la compañía, dejó claro, correría por cuenta de sus integrantes. La propuesta fue elevada al Supremo Gobierno de las Provincias Unidas de Río de la Plata para la aceptación de estas milicias. Finalmente, 47 quedaron incorporados a esta compañía. 4 lo fueron como oficiales. Esta tropa quedó al mando del capitán Juan Young. Como segundo se encontraba el teniente primero Thomas Appleby, un comerciante que llegó a la provincia en 1813 y que tuvo una gran influencia luego en la campaña al Perú. Otro oficial fue Santiago Lindsay, un escocés que se asentó en Mendoza un año antes, mientras Juan Hefferman ocupó cargo de alférez. El gobernador San Martín estaba muy conforme con ellos, ya que los estimaban por su orden, disciplina y experiencia militar. La mayoría había formado parte del regimiento 71 Highlanders de Escocia. Esto no se menciona, no eran británicos sino escoceses. Y acá hay otro dato también, que es muy referencial por las mentiras que se dicen. En agosto de 1816, la compañía suelta Cazadores Ingleses pasó a engrosar la fila de las milicias de los batallones de cívicos blancos con el nombre de Compañía Patriótica de Cazadores. Y usted va a escuchar en algún libro por ahí que dicen que estos ingleses eran la custodia personal de San Martín. Y habían pasado a integrar la fila de los batallones de cívicos blancos. Después de la campaña libertadora, muchos de ellos regresaron a Mendoza y se quedaron hasta los últimos días de su vida. Thomas Appleby se convirtió en un gran colaborador de San Martín, fue quien viajó en varias oportunidades a Gran Bretaña para la compra de barcos y otros pertrechos para los patriotas. Se había casado en mayo de 1815 con la mendocina Manuela Videla y regresó a nuestra provincia, a donde se radicó. El escocés Santiago Lindsay, luego de la gesta sanmartiniana, se afincó en Santiago de Chile. Su hijo se convertiría en un destacado escritor trasandino. Algo que se debería agregar en la placa es que un grupo de 6 de estos ingleses radicados en Córdoba fueron quienes pusieron a Liniers. Por último, mencionar que ese batallón era menos del 1% del total del ejército libertador. Menos del 1%. Bolívar tenía 6.000 ingleses en su ejército, 5.850. San Martín solo 47. Y que hacía 10 años estaban en el país prisioneros. Es una pequeña diferencia para meter en la misma bolsa a estos ingleses y a los de Bolívar, ¿eh? Y otra cosa que me parece absurda es culpar a San Martín del abandono de sus granaderos, que cuando regresaron hechos harapos a Buenos Aires, su jefe estaba afincado muy confortable en Europa. Hay que ser mala leche para afirmar esto y tener un total desconocimiento del mundo militar. Quería hacer, aunque parezca largo, esta aclaración, porque muchos se horrorizaron por esa placa, y bueno, son acciones psicológicas de nuestro enemigo de siempre. Ahora vamos a ver un artículo de Amanda Froelich, porque quieren privatizar el acuífero guaraní. Las compañías privadas Coca-Cola y Nestlé estarían en tratativas para privatizar la reserva más grande de agua de América del Sur, el acuífero guaraní,
El acuífero está ubicado bajo los países de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay. Es el segundo acuífero más grande del mundo, el primero en reposición de agua. Según Correlodo Brasil, las grandes multinacionales estarían avanzando en negociaciones para privatizar el acuífero. Se han reuniones programadas con las autoridades del gobierno de Michael Temer para delinear los procedimientos requeridos para que las compañías privadas exploten los recursos. Las concesiones durarían más de 100 años. La primera conversación pública sobre este dilema estaba programada para el mismo día en que se abrió la votación para el impeachment de Dilma Rousseff. Como reporta Central Político, en esa coincidencia fue vital para el aplazamiento de la reunión. Debe haber otra lista de proyectos a ser concedidos o privatizados a mediano plazo, con concursos que podrían suceder tanto dentro del año como para la distribuidora de energía Electrobras y para las distribuidoras de agua, agrega el portal de noticias. El problema se extiende más allá de América del Sur, ya que toda la humanidad se verá afectada por la decisión de privatizar el segundo acuífero más grande del mundo. Básicamente las corporaciones se estarían lucrando a base de un recurso natural que debería estar disponible gratuitamente para todos. Yo toqué este tema lo de Nestlé lo hablé hace como 5 o 6 meses, y ahora se está haciendo realidad. Bajo el proyecto de protección ambiental y desarrollo sustentable del sistema acuífero guaraní, el acuífero sería administrado y preservado para las presentes y futuras generaciones. Luego de la victoria conservadora en Argentina y de los golpes de Estado llevados a cabo por la ultraderecha en Paraguay y Brasil, solo quedó Uruguay para votar en contra de la privatización del acuífero. Aproximadamente 2/3 de la reserva están ubicados en territorio brasilero. Si se llega a concretar, los que más sufrirán la privatización serán las generaciones futuras. Por eso mismo, organizaciones de derechos humanos de todo el mundo se involucran en el caso. Nada va a cambiar si nosotros como población no hacemos nada. Mientras vemos como individuos codiciosos explotan el medio ambiente y roban recursos necesarios para las generaciones actuales y futuras. Hacen lo que se les canta a las pelotas. Y fíjense, ¿no? Nosotros nos quejamos de la Argentina y Brasil. Temer es un presidente que tiene una presión popular del 3%, 4%. No lo quiere nadie. Y tiene capacidad para poder privatizar la segunda reserva de agua del mundo. Otro símbolo de la entrega en Argentina. Esta noticia que salió, lo levantó Telam, que las autoridades de Tierra del Fuego presentaron un proyecto formal para crear el primer parque nacional del país compartido con Chile, en una iniciativa que fue remitida al presidente Macri y a su par Sebastián Piñera. La creación del denominado Parque de la Paz Bioceánico o Parque Binacional pretende fusionar en una misma área natural protegida al actual Parque Nacional Tierra del Fuego, del lado argentino, con el Parque Nacional Yendegaia del lado chileno. Además, el proyecto propone anexar otras 3 áreas terrestres y 2 marinas del lado argentino y 2 parques nacionales terrestres y 1 marino del lado chileno. En el caso de la jurisdicción nacional, el parque incluiría la Reserva Cordillera de Tierra del Fuego, un corredor en la zona oeste y este de la isla, y el Parque Provincial Península Mitre, una zona virgen en el sureste de la provincia, y se crearía especialmente para esta iniciativa la Reserva Nacional Silvestre Isla de los Estados. Después te lo declaran Patrimonio de la Humanidad, como dijo Elsa Brusone, y ya, chao querido. Chaucito. Además se sumaría el Parque Nacional Marino Yacanés, Banco Burdo 1 y 2, y el Santuario de la Ballena Azul, en ambos casos todavía por crearse, aunque el Parque Yacanés ya cuenta con un proyecto de ley presentado en el Congreso. Por Chile se incorporaría en el Parque Nacional Cabo Escar, creado por decreto presidencial el 29 de enero de 2018, el Parque Nacional Alberto Agostini, que funciona desde 1985, y el Parque Marino Cabo de Hornos, creado por la presidenta Bachelet en febrero de este año. El proyecto ya está en poder de ambas cancillerías y de ambos presidentes. Pensamos que es una forma de conmemorar la paz entre ambos países y que posee respaldo técnico documental como para que pueda ser analizado al más alto nivel político, aseveró la gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone. La mandataria fueguina consideró por sobre los intereses turísticos comunes que también existen,
debe entenderse que las cuestiones culturales y ambientales unen a los pueblos y esta es una oportunidad para poder hacerlo, señaló. Ya, Bertone, vos no tenés vergüenza. La gobernadora admitió que en instancias posteriores se discutió cómo implementar cuestiones migratorias y de otra índole, aunque pidió focalizarse que cuando se trata de países que tienen una situación similar, que abarca de geografía hasta su régimen aduanero, las fronteras son lo menos importante. Sí, si no hubiese en el medio una ambición pero en Argentina va por buen camino, estamos salvados, porque en esta unificación que quiere hacer el peronismo para hablar del 2019, se está dando una fórmula Urtubey-Bertone. Eso es más o menos poner a un rematador a cargo. Y seguimos, Seguimos. Esto lo publicó ANUR TV. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos ingresaron este miércoles 2 de mayo a la Argentina para realizar ejercicios militares conjuntos en el territorio, pese a que el gobierno de Mauricio Macri no solicitó autorización al Congreso argentino. El gobierno utiliza la excusa de que se trata de miembros de la inteligencia y no de tropas para no pedir la aprobación del Congreso argentino. Pero la realidad es que por más que pertenezcan a la inteligencia, son efectivos de las Fuerzas Armadas de otro país que ingresarán a nuestro territorio para hacer ejercicios conjuntos, denunció Elsa Brusone. Según las autoridades de ambas naciones, estos ejercicios, que se tendrán hasta el 3 de mayo, se realizarán con el supuesto objetivo, observen esto, de brindar formación contra el tráfico de armas de destrucción masiva. Miren el quilombo que nos están empezando a meter. Brindar formación contra el tráfico de armas de destrucción masiva. Mañana nos meten ese sallo acá y a la miércoles. Fuimos. Ahora quiero que vean un cortito video para que nos ubiquemos más o menos dónde estamos parados con respecto a esta gente y sus armas. Customer pilots directed almost 3,000 precision strikes last year. We're super proud of it. It allows you to separate the bad guys from the good. It's a big deal. But we have something much bigger. Your kids probably have one of these, right? Not quite. Hell of a pilot? No. That skill is all AI. It's flying itself. Its processor can react 100 times faster than a human. The stochastic motion is an anti-sniper feature. Just like any mobile device these days, it has cameras and sensors, and just like your phones and social media apps, it does facial recognition. Inside here is 3 grams of shaped explosive. This is how it works. Did you see that? That little bang is enough to penetrate the skull and destroy the contents. They used to say guns don't kill people. People do. Well, people don't. They get emotional, disobey orders, aim high. Let's watch the weapons make the decisions. Now, trust me, these were all bad guys. Now that is an airstrike of surgical precision. It's one of a range of products. Trained as a team, they can penetrate buildings, cars, trains, evade people, bullets, pretty much any countermeasure. They cannot be stopped. Now, I said this was big. Why? Because we are thinking big. Watch. A $25 million order now buys this. Enough to kill half a city. The bad half. Nuclear is obsolete.
Take out your entire enemy, virtually risk-free. Just characterize him, release the swarm, and rest easy. These are available today. We have a distribution network taking orders from military, law enforcement, and specialists. Dumb weapons drop where you point them. Smart weapons consume data. When you can find your enemy using data, even by a hashtag, you can target an evil ideology right where it starts. This short film is more than just speculation. It shows the results of integrating and miniaturizing technologies that we already have. I'm Stuart Russell, a professor of computer science at Berkeley. I've worked in AI for more than 35 years. Its potential to benefit humanity is enormous, even in defense. But allowing machines to choose to kill humans will be devastating to our security and freedom. Thousands of my fellow researchers agree. We have an opportunity to prevent the future you just saw, but the window to act is closing fast. Me joda esto, ¿eh? Esto de joda no tiene nada. Joda para nosotros. Una joda nosotros. Nosotros vivimos. O sea, acá es carnaval permanente. Todo el año es carnaval. Como decía el tango, ¿no? Yo dije que del submarino no me iba a olvidar. Observen este video armado en base a un informe que Andrés Klipan publicó en Infobae. Para San Juan, un testigo asegura haber registrado en su sonar golpes de cascos que serían del submarino desaparecido. Así lo prueba una declaración de un sonarista de una de las corbetas que participó en el operativo de búsqueda. La declaración sorprendió a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez. Los dichos figuran a partir de la foja 1527, y fue volcada al expediente el pasado 16 de abril. De corroborarse esos dichos con otros protagonistas de la historia, la causa por la desaparición del Ara San Juan con sus 44 tripulantes podría dar un giro insospechado. Un suboficial sonarista de una de las corbetas de la Armada Argentina, que participó en el operativo de búsqueda y rescate del submarino, juró que el martes 21 de noviembre de 2017, 6 días después de la desaparición del sumergible, escucharon, registraron y grabaron unos golpes de casco y una detección en el registro del sonar que reunía muchas condiciones para ser un submarino. El golpe de casco se hace con algún elemento metálico fuerte. No seguía un ritmo para que nosotros pensemos que fuese un motor o algo, y ningún animal puede hacer un sonido de ese tipo, dijo, y afirmó que el Comando de Adiestramiento y Alistamiento, COA, por entonces a cargo del contraalmirante Luis Enrique López Maceo, envió al destructor almirante Brown, para que corrobore el posible contacto con el Ara San Juan porque tiene mejor sonar, y a nosotros nos solicitaron que nos corramos del lugar. ¿Y el destructor Brown detectó algo?, le preguntó la jueza al militar. En ese momento también escuchan el contacto. También lo califican como posible submarino, y confirman que escuchan golpes de casco. A raíz de ello se solicitó al comando otro medio de búsqueda. En ese momento estábamos buscando un submarino posiblemente asentado. En ese primer contacto estábamos a unos 300 a 400 metros de profundidad. Estuvimos aproximadamente 48 horas ahí, y después una orden del COA que nos destaca a otra posición, y al Brown también lo enviaron a otro lado. A nosotros nos llamó mucho la atención. Después si fue alguien a ese lugar no lo sé, pero en ese momento no llegó nadie más al lugar. La colaboración internacional llegó después. El suboficial que declaró durante 4 horas ante la jueza solicitó que se preservara su nombre por temor a represalias dentro de la Armada.
De todos modos, sus datos personales quedaron asentados en la primera foja de su exposición judicial, pero según su opinión profesional, un posible contacto con los tripulantes del submarino que habrían estado golpeando el casco del Ara San Juan como señal de socorro, ya que no tenían otra forma de comunicación. La pericia del suboficial sonarista, que implica ser los oídos y los ojos de la unidad de superficie bajo el mar, está probada. Tiene experiencia en la Armada Argentina como sonarista de 17 años, según consta en su foja de servicio. Se desempeña como supervisor de sonar, aunque durante la búsqueda del Ara San Juan, se desempeñó como operador de sonar. Una fuente de la Armada confirmó que desde la corbeta en la que se desempeñaba el testigo, se emitió un mensaje naval con el posible contacto. Y que lo mismo ocurrió con el almirante Brown. Sin embargo, desestimaron la información, y no continuaron la búsqueda en ese cajón, es decir la zona que tenía delimitada la embarcación porque el Comando de Adiestramiento y Alistamiento, después de enviar la grabación de esos sonidos a los Estados Unidos, se descartó que fuese del buque de guerra desaparecido. Nuestro comandante no descartó la información, sino que la envió al COA, y el COA, a cargo de López Maceo, es el que la descarta. En ese momento solo nos mandaron a otro lugar, pero sin ningún tipo de fundamento. Cuando en el juzgado federal le preguntaron si tenía pruebas para aportar y respaldar sus dichos, el suboficial respondió: sí, tengo el informe de los contactos y hay archivos de audio de los golpes de casco que tomé durante mi turno. Esas grabaciones son archivos confidenciales que tienen que estar en la corbeta. Las comunicaciones del contacto sonar en el momento de la búsqueda se informó con un mensaje naval con la posición, el grado de confianza, que en este caso era alto, y alguna característica especial, en ese caso, los golpes de casco. Esa información la bajé en mi pendrive, que es lo que aportó. Por último, el marino y actual integrante de la Armada Argentina dijo, ante una pregunta de la Fiscalía, que ese momento se vivió con mucha expectativa porque se tenía confianza de que podía ser el Ara San Juan. Después de su participación en el operativo búsqueda y rescate de submarino, el suboficial tuvo dos noticias, una buena y otra mala. En primer lugar, fue ascendido porque había aprobado los cursos de especialización y había cumplido los años necesarios para que esto ocurriese. Pero también fue castigado con 5 días de arresto por criticar con dureza a través de las redes sociales a la cúpula de la Armada, por la supuesta tardanza en ordenar las tareas para hallar a los submarinistas perdidos. Estos dos hechos también quedaron plasmados en su declaración. Si esta información fuese verídica, es incomprensible e inaudito que el personal de la Armada lo haya pasado por alto y continuar allí mismo la búsqueda. Si fuese pescado podrido, parecería caer justo por cuando ya casi se da por descontado que fue torpedeado. Por otro lado, ¿acaso no fue posible también que un submarino enemigo, o trabajando para el enemigo, que para este caso para hacer lo mismo, no hiciese a esa profundidad dichos golpes para ayudar a confundir y validar así la teoría del tan publicitado masivamente problema del sector de la batería San Juan? Es una teoría que no está descabellada, que alguien ahí abajo haya empezado a golpear, hacer estos ruidos para captar esto. No es descabellada la teoría. Los británicos, los chilenos, los rusos, los españoles, los norteamericanos, y creo que hasta los australianos saben lo que pasó y qué fue los restos de nuestro submarino, pero nosotros no lo sabremos, evidentemente, hasta que llegue un criollo a mandar. Les paso la foto de ese expediente judicial que se ve en el video. La gente que tiene este gobierno, esto publicó
aportar nuestras voces. La gente que fue a este gobierno, a ver, si usted no fue procesado en algún momento, no reúne las condiciones para ocupar un cargo en este gobierno. De hecho, si alguno se va a postular, vaya haciendo un delito ahora para que lo procesen, porque si no tiene un proceso, es imposible que ocupe un cargo en este gobierno. El viceministro de Modernización y Secretario de País Digital, Raúl Martínez, tiene doble cargo y es también director del ARSAT desde la renuncia de Rodrigo de Loredo, que era el yerno de Aguad, ¿no? El funcionario que está frente de la que fue una empresa de vanguardia en soberanía estatal estuvo preso y procesado en los 90 por contrabando agravado, evasión impositiva y obstrucción de la justicia como cabeza de un offshore con la que los Macri hacían negocios de la automotriz CBN. Después de salir fue el hombre del gobierno a cargo de la promoción del voto electrónico sin poder responder por sus costos. El gobierno presentó en las últimas semanas un proyecto de ley de comunicaciones que abre las puertas para que las telefónicas brinden televisión satelital. Y además busca modificar un artículo de la Ley de Desarrollo de la Industria Satelital que le reservaba a ARSAT bandas de frecuencia de espectro con carácter referencial y a cabo promueve allanarle el camino a los privados. Raúl Martínez, que ya había ingresado al directorio de ARSAT en agosto de 2017, es secretario de Infraestructura Tecnológica y País Digital, lo que significa que es virtual viceministro de Modernización a cargo de Andrés Ibarra. Tuvo que firmar la resolución 34 de la cartera que daba de baja una licitación más de 12 millones de pesos para la provisión, instalación y puesta en funcionamiento de puntos de acceso Wi-Fi en 200 localidades argentinas diseñadas a medidas de DirecTV. Estos no paran de hacer negocios. Nosotros no teníamos idea de algunas cositas y estos no paran de hacer negocios. Esto salió en Nueva Noticia. Yo no quiero hablar porque hay cierto desconocimiento con este tema. Hay un proyecto del gobierno de la ciudad para volver a quemar nuevamente la basura. Se va a producir gas, pero se termina con el reciclaje, y es ahí donde hay que evaluar la conveniencia. No solo por la recuperación de material, lo que va reduciendo el uso de los productos renovables, sino por el trabajo que se pierde de la gente relacionada al reciclaje. Se calcula alrededor de 8.000 personas, lo que no es poco para la situación actual. Por otro lado, cada horno, hace falta 2, cuesta alrededor de $600 millones. Lo que me parece más importante es que el costo de ese gas es mucho más alto que el que estamos consumiendo. Si tenemos en cuenta que este gobierno no subsidia tarifas, implicaría un aumento adicional, porque acá nadie se carga de nada. Si usted tiene un costo de gas de 2 pesos y este gas cuesta 4 pesos, esos 2 pesos de diferencia a la boleta. Lo que es grave en esta instancia es que se conocieron archivos filtrados del Ejecutivo de la ciudad con listado de personajes escaneables, periodistas calificados como abordables o difíciles en función de su postura e intentos para hacerlos cambiar de opinión mediante pauta sobre la incineración de basura. Un Excel creado el 13 de diciembre del año pasado con nombre de periodistas y activistas que no fueron dados a conocer por los demandantes, y el material dividido en 4 columnas enumera personajes cuya postura sobre la incineración de la basura como posible, viable, abordable, difícil o inamovible, y la recomendación de abordarlos a solas o en grupos. Incluso en algunos casos se menciona que tal especialista, ex mujer de X, tal vez pueda hacer nexo, aunque no sé si pueda convencerla. Toda una ingeniería basada en la pauta publicitaria para mandar a la gente hacia este proyecto. Veamos lo que se pudo conocer de esas planillas. Bueno, esto es lo que yo venía debiendo. Comenté vez pasada en el último programa de Estaban las entrevistas, este artículo de Juan María Blanco, la incontenible
infantilización de Occidente. Es muy interesante esto. Desde hace años, sociólogos, antropólogos o psicólogos vienen advirtiendo sobre la infantilización de la sociedad postindustrial. La media de edad aumenta incesantemente, la población envejece, pero los rasgos adolescentes permanecen en una porción significativa de sujetos adultos. La juventud se ha convertido en un ícono de culto, objeto de incesante alabanza, de veneración. Lo grave no es que la gente intente aparentar juventud física, recurra en exceso a la cirugía estética o a los implantes capilares. Es más preocupante que un creciente porcentaje de adultos se afana en el cultivo consciente de su propia inmadurez. Hoy día no son los jóvenes quienes imitan la conducta de los adultos, sino al revés. La experiencia, el conocimiento que proporciona la edad ya no es virtud sino rémora, un lastre del que defenderse a toda costa. La adolescencia se extiende hoy hasta edades muy avanzadas, generando una sociedad inmadura, unos sujetos que exigen cada vez más de la vida, pero entienden cada vez menos el mundo que los rodea. La opinión pública tiende a considerar la inmadurez deseable e incluso normal para un adulto. Como resultado, cunde una sensación de inutilidad, de profunda distorsión. Quienes toman las decisiones cruciales son esos individuos con valores adolescentes. Va desapareciendo la cultura del pensamiento, de la reflexión, del entendimiento y es sustituida por el impulso, la búsqueda de satisfacción instantánea. La infantilización se impone. El discurso político se simplifica, dogmatiza, se agota en sí mismo, se limita a meras consignas, sencillas estampas, pierde la complejidad que correspondería a un electorado adulto. En concordancia con la visión adolescente del mundo, no se exigen los líderes políticos ideas, capacidad de elaboración, sino belleza, atractivo, tópicos, divertidas frases, una imagen que conecte con el electorado envejecido a la edad, pero muy rejuvenecido en mentalidad. Los nuevos tiempos son testigos de la preponderancia de los rasgos infantiles sobre los maduros. La impulsividad, los instintos dominan a la reflexión, el placer a corto plazo a la búsqueda del horizonte. Los derechos o privilegios imperan sobre los denostados deberes, esas pesadas obligaciones de un adulto. La inclinación a la protesta, al pataleo, domina la autosuperación y la imagen se antepone al mérito y al esfuerzo. Los medios de comunicación actúan en consecuencia e incluso la prensa más seria promociona el cotilleo más obsceno, el chascarrillo, el escándalo, esas noticias que hacen las delicias del público con mentalidad adolescente. Resulta preocupante la fuerte deriva de la prensa hacia el puro entretenimiento, la mera diversión, en detrimento de la información y análisis riguroso, la preponderancia de ubres y glúteos sobre la opinión razonada. El creciente infantilismo fomenta la difusión de miedos. Esos temores inventados o exagerados que generan los reflejos distorsionados de la calle en la oscuridad de una habitación. Surge una sociedad del pánico, tremendamente conservadora, que en el cambio ve peligros, no oportunidades. Una colectividad asustadiza, víctima fácil del terrorismo internacional. Jamás fue el mundo tan seguro como en el presente, pero nunca el ciudadano vivió tan aterrado, ni el intelectual tan temeroso de escribir lo que ocurre. Vivimos en una sociedad bastante cobarde, insegura, que se asusta de su sombra, de lo que se come o respira, que siente pánico ante noticias que, por definición, no son más que excepciones. Prueba de ello es la creciente atracción por el milenarismo, igual que en la Edad Media. Los predicadores del Apocalipsis ejercen una singular fascinación, aunque solo pretendan llenarse los bolsillos. Muchos olvidan que la madurez consiste básicamente en la adquisición de juicio para distinguir el bien del mal, la formación de los propios principios y sobre todo la disposición a aceptar responsabilidades. Y que los dirigentes han contribuido con todas sus fuerzas a diluir o difuminar la responsabilidad individual.
asumir al ciudadano poco avisado aún en una adolescencia permanente. El Estado paternalista aseguró al súbdito que resolvería hasta la más mínima de sus dificultades a cambio de renunciar al pensamiento crítico. Está muy bueno esto. De delegar en los dirigentes todas las decisiones. Fue la promesa de una interminable infancia despreocupada y feliz. La mentalidad infantil encaja muy bien en la sociedad compuesta por grupos de intereses que tan magistralmente describió Mancur Olson. Unas facciones que actúan como pandillas de adolescentes en entornos donde escasea la responsabilidad, donde el grito, la pataleta, el alboroto son vías mucho más eficaces para conseguir ventajas que el mérito y el esfuerzo. Un marco donde predomina quien más vocifera, reivindica, apabulla, o el que tiene más amigos, mejores contactos e influencias, raramente quien aporta razones más profundas. El populismo ultraizquierdista constituye la fase final, el perfeccionamiento del proceso de infantilización, la cosecha definitiva de esas semillas sembradas concienzudamente por los dirigentes del mundo occidental. Nada tan significativa como el discurso arbitrista empachado de lo público, proclive al reparto de prebendas, tendiente a eliminar los restos de responsabilidad individual. Líderes adolescentes y caprichosos para una sociedad infantil, anestesiada, entretenida con los juguetes que los de arriba dejan caer a voluntad. ¿Qué tal? Está bien, ¿no? Bastante cierta la realidad. Hay un artículo del doctor Eduardo Andreotti Romanin, una forma sencilla de lavar dinero, ¿no? Que un amigo de la casa. Ese caso investigado por la doctora Mónica Prade y la unidad antilavado a cargo de la UIF se halla en el combo que investiga además en la justicia provincial el fiscal Álvaro Garganta. En este caso, una sociedad de Aldrey, Cintura Sociedad Anónima, se comprometió por medio de un boleto a la venta de determinados inmuebles, recibiendo por ello la suma de 5 millones de pesos en carácter de seña. Al poco tiempo, 30 días, de manera unilateral, Florencio Aldrey rescinde la operación y en consecuencia de ello se compromete a pagar una multa de indemnización del doble de la seña recibida, o sea, el pago de más de 10 millones de pesos a una firma propiedad de Don Peluso, conocido testaferro del ex gobernador Daniel Scioli, un compañero de correría del titular de Multimedia de la capital, que sospechosamente ha desaparecido en Mar del Plata después de haber sostenido que era su lugar en el mundo. Por el solo hecho de haberse negado a escriturar a su nombre, y se blanquea así la entrega de más de 10 millones de pesos que una parte Aldrey hace a otra, Scioli, por razones que cuanto menos son sospechosas de acuerdo al texto y a la ley antilavado, que menciona ese informe del doctor Mariano Federici, el titular de la UIF. O sea que si se debe una suma X por operaciones ilícitas, se blanquea obligándose a pagar a sí mismo, sobre pretexto de una multa, la suma mal habida, simple y legal blanqueo. De esta forma se esconden peajes, se reparten coimas o se participa en ganancias de negocios non santos. Es importante que por primera vez y como consecuencia directa del enfrentamiento que mantiene el dueño de la capital con los poderes constituidos de Mar del Plata, se pueden conocer estos mecanismos que profundizados nos van a dar respuesta a miles de metros cuadrados de sombra no utilizados pero sí declarados, cientos de cuartos de hotel sin uso pero abonados, o lujosos ágapes sobrefacturados con ocasión de cumpleaños afines. Llevar a fondo las investigaciones significará premiar al que cumple con la ley y castigar al que la evade o transgrede. Acá se ven cosas muy raras, ¿no? Porque sí, uno se entera de recepciones, ágapes que se hacen 5.000 pesos al cubierto, 6.000 pesos al cubierto. Sabemos de la cantidad de micros que salen vacíos de la terminal de Retiro. Lo sabemos. Micros enteros que salen con un pasajero, 2 pasajeros, 3 pasajeros, viajan 1.000 kilómetros, 2.000 kilómetros. 2 choferes arriba y 5 pasajeros. Hoteles que están llenos todo el año, como el de la señora, ¿no?
Bueno, esta semana fue la noticia, el tema de esta famosa crisis económica, lo que para mí fue un autogolpe de mercado. Hay un artículo de Héctor Giuliano que escrito ahora, en estos días. Macri no busca defender el valor del peso, sino del dólar. Para entender lo que está pasando hoy en Argentina en materia financiera es indispensable comprender tres cosas centrales. Primero, que el sistema de la deuda pública no abarca solo la deuda pública del Estado central y la deuda total nacional, que se mantiene en secreto, sino también la deuda cuasi fiscal del Banco Central, que interactúa en tándem con la del Tesoro Nacional, como dos caras de una misma moneda. Segundo, que el principal problema del gobierno de Mauricio Macri, en el marco de su política institucional de gobernar con deuda, no es la lucha contra la inflación, sino optimizar el negocio del capital financiero a través del tipo de cambio y tasas de interés. Es lo que yo vengo diciendo, ¿no? Y tercero, y es que la administración Macri, a través de la política monetaria cambiaria y bancaria del Banco Central, no busca defender el valor del peso, sino el del dólar. El Banco Central mantiene altas las tasas de interés en torno hoy al 40%, no para luchar contra la inflación, sino principalmente para contener el aumento del dólar. Luego que eso está garantizado, en una segunda instancia, si los aumentos de la divisa se agravan y surge el problema del traslado de la evaluación a precios, el Banco Central recién se preocupa por la inflación. Toda esta política financiera de la administración macrista a través del Banco Central es promover y sostener la rentabilidad récord del sector financiero. Política que ya había comenzado bajo la administración Kirchner y que ha constituido una constante en la historia financiera argentina ligada al endeudamiento público, lo que ha hecho que el sector financiero sea tradicionalmente el de mayores niveles de utilidades del país. Por esta razón, la clave de esta política oficial reside en mantener un tipo de cambio estable y retrasado con respecto a la inflación, de modo que los capitales especulativos optimicen sus ganancias por el arbitraje entre dólar relativamente fijo y altas tasas de interés locales. Si yo tengo un dólar planchado y tengo tasas del 40%, son tasas del 40% en dólares, que son un múltiplo de las tasas internacionales y que posibilitan así que estos capitales golondrinas obtengan en nuestro país rentabilidades altísimas en comparación con el resto del mundo. Y en ello radica la explicación de la alianza entre los grupos financieros que sostienen al gobierno Macri y la condición de país deuda dependiente de la Argentina, porque si a este gobierno se le cortase el flujo de endeudamiento, perdería en forma inmediata su estabilidad financiera y política. Por eso es que para entender lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país, hay que comprender que el Banco Central no eleva las tasas de interés para combatir la inflación, sino para contener y sostener el precio del dólar, que es la principal garantía a los acreedores de que el gobierno podrá seguir suscribiendo más deuda, dolarizada y o con cláusula de ajuste dólar, al amparo de una conversión de la recaudación fiscal a moneda extranjera más baja. En relación con lo anterior, existe un mito respecto de las reservas internacionales que tiene disponible el Banco Central. Al 31 de marzo, estas reservas sumaban 61.700 millones de dólares. Y empiezan a escuchar. Pero esas reservas no son propias del Banco Central, sino prestadas. Dado que en su pasivo está el stock de Levax, cuyos fondos son los que se utilizaron para comprar esas reservas y que totalizaban el equivalente a 68.700 millones de dólares. Es decir, reservas de 61.700 contra Levax de 68.700. Ahí tenemos 7.000 millones en contra. Y a eso hay que agregarle los 2.600 de encajes en moneda extranjera y 10.700 de otros pasivos. Fundamentalmente es el swap con China que arrastra de la gestión Kirchner. De modo que el Banco Central en la práctica no tiene reservas propias debido a que sus deudas en moneda extranjera son muy superiores al stock de reservas brutas o teóricas del banco.
61.700 millones de dólares de reservas contra 92.000 millones de pasivos financieros directos. O sea, un saldo negativo de 30.300 millones de dólares. ¿Lo van entendiendo? Con el agravante de que casi la totalidad de esos pasivos son de corto y cortísimo plazo. De manera que las reservas internacionales pueden ir desapareciendo rápidamente en caso de un retiro abrupto de esos capitales financieros que sostienen el stock de reservas. Como ha quedado demostrado en los últimos días, donde se fugaron del sistema 5.300 millones solo en el mes de abril. Y con el agregado que había que considerar también en este pasivo, los pases pasivos del Banco Central, que al 31 de marzo sumaban 289.000 millones de pesos, es decir, 14.300 millones de dólares, aumentando así a 106.000 millones el pasivo del Banco Central. Todos los meses, a mediados del mes, el Banco Central licita la renovación de casi la mitad de su stock de LEBAC, de las que su mayoría son títulos de deuda de 28 días, y los hace por sumas extraordinarias. El 17 de abril le vencieron 586.600 millones de pesos, de los que renovó 512.500 millones. Y 70.000 millones no renovaron. Eso fue lo que provocó este rebote del dólar. Y el próximo vencimiento es el 16 de mayo, la semana que viene, por más de 650.000 millones. Y a esto se agregan los vencimientos del LECLIC, que son LEBAC a 7 días, y pases pasivos, que también son obligaciones a solo 7 días. Las LEBAC se financian con curva de intereses invertida, esto es, bajo el régimen anormal de que los plazos más cortos pagan tasas de interés más altas que los vencimientos más largos. De modo que el estrechamiento de los tiempos resulta cada vez más caro y deja menor margen de maniobra al Banco Central para negociar con el oligopolio de la decena de bancos prestamistas que todos los meses juegan contra el banco la carta extorsiva de pasar por caja a gorrar las letras, cosa imposible para el Banco Central, o pasar por el escritorio a renovarlas con la condición de que se les paguen mejores tasas. Es decir, la semana pasada le llevaron las tasas al 40%. Cuando venza la semana que viene 650.000 millones de pesos. ¿A dónde le van a llevar la tasa? Porque es así. Yo te digo, yo tengo... Porque esto no es... A ver. Acá están diciendo estúpida de Carrión, disculpame, Belisa, porque lo que dijiste es una girada. Diciendo a la gente, no vayan a comprar dólares. Ya si nosotros comprando $100, $200, $300, vamos a mover el amperímetro acá. Todo esto lo hacen las grandes empresas y los grandes bancos. Si usted tiene un stock de LEBAC de 10, 15, 20 mil millones de pesos de LEBAC, y va y le dice, bueno, yo me paso a dólar. No te pases a dólar, pero no tengo dólares para darte. Entonces dame una tasa como la gente, a mí el 40 no me sirve, dame el 41 y 42. Porque con este golpe de la semana pasada pasó del 35, 35, las tasas del 30 estaban pasando al 40. Ahora se van a ir a 40 y pico. Y con esos intereses no vive nadie. No hay país que funcione con un interés de ese tipo. El mecanismo de las LEBAC ligadas al mercado cambiario, una forma de comprar reservas con deuda, es un método que ya había comenzado a funcionar en gran escala bajo la administración Kirchner, pero que además le multiplicó por 3,5 veces. 1.400.000 millones de pesos contra unos 400.000 millones en diciembre de 2015, llevándolo a un nivel inmanejable. 1.400.000, eso cerca de 70.000 millones de dólares, que vencen cada 28 días. El esquema descansa así en un arbitraje torcido permanente y de cada vez menores plazos. Una encerrona financiera cuasi fiscal, tanto más grave que la del Tesoro Nacional, y bajo el mismo esquema de fondo de toma y refinanciación perpetua de deuda sin capacidad de repago, que en realidad es una extorsión consentida dada la alianza institucional entre el gobierno Macri y los grandes grupos especulativos financieros, de la que depende la supervivencia de su administración. La prensa
está hoy abarrotada de noticias acerca de la crisis de deuda que afronta el Banco Central, pero dentro de esta crisis se soslaya resaltar algunos detalles de importancia. Primero, que esta movida financiera por pasaje del EVAX en pesos a dólares es un problema generado por grandes operadores especulativos financieros y no del chiquitaje de compra minorista por expectativo que la sucede, y que este proceso estuvo liderado por la banca JP Morgan, en la que trabajaron el actual ministro de Finanzas, Luis Caputo, el ex ministro de Economía, Adolfo Prat, y varios de sus principales colaboradores. Y dos, que este proceso de salida de capitales especulativos en gran escala, un mecanismo vulnerable al que nuestro país está deliberadamente expuesto por la libertad total de movimientos de entrada y salida de capital establecida por el gobierno Macri, es parte del sistema de red de endeudamiento perpetuo en gran escala en el que se inserta todo el Estado argentino. Y tres, que la presión extorsiva de los capitales financieros que han desarmado sus posiciones en LEVAX para pasarse al dólar ha sido... Y tres, que la presión extorsiva de los capitales financieros que han desarmado sus posiciones en LEVAX para pasarse a dólar ha sido realizada para forzar un nuevo aumento de las tasas de interés de estas letras, con miras a la próxima licitación de mayo. Ya tenemos el piso del 40. Que no solo elevan la rentabilidad de los acreedores, sino que a la vez les compensan con creces la aplicación del nuevo impuesto a la renta financiera sobre los no residentes que entró a regir desde el 1 de mayo. Tal el nivel de servidumbre financiera incondicional en que la administración Macri ha colocado a la Argentina, con el agravante que el aumento de las tasas de interés de la LEVAC, llevadas ahora al 40% anual, con la paralela elevación de la tasa de referencia del Banco Central, que encarece aún más todas las tasas de mercado, van a repercutir negativamente en la actividad económica y por consiguiente en los niveles de producción y empleo. Esto es lo que dijo Giuliano. Esta tasa del 40%, la tasa de referencia, por ejemplo, los descubiertos bancarios. ¿Sabe cuánta gente que descubiertos bancarios? Ustedes cuentan cheque de 4, 5, 6 días porque necesita la plata, descuenta un cheque y el banco por esos 5, 6, 7 días está prestando la plata al 58, 60, 70%. Usted paga la tarjeta de débito, la tarjeta de crédito con atraso o paga el mínimo de pago y el resto se lo financian con el 60, 70%. Y otra medida que no se le dio demasiada importancia ha sido que el Banco Central redujo esta mañana, el viernes pasado, el tope de activos en moneda extranjera que imponen los bancos, con vigencia a partir del 7 de mayo. La posición global neta positiva en moneda extranjera de entidades financieras computadas en saldo de diario el tipo de cambio no podrá superar el 10%. Desde el año pasado era el 30%. Con esta medida, esta semana se llena de dólares en la plaza, porque los bancos se tienen que sacar de cartera ese excedente del 20%. Usted tenía, vamos a ser claros. El banco tenía $1.000 depositados por la gente. Tenía que tener obligatoriamente $300 sin tocar, como una reserva por si usted va a buscar sus dólares. 30%. El Banco Central le dice, no, 30 no, 10%. Entonces los bancos tienen que salir a alargar a vender esos dólares que les sobran ahora, del 10 al 30 les sobra el 20%, salen a venderlos. Entonces esta semana puede ser que el dólar le baje de precio. Más ganancias para la LEVAX, pero eso al margen, porque los bancos van a tener de dólares en la plaza. Ahora, el día que haya una crisis financiera, los bancos tienen solamente el 10% de los dólares para devolver los depósitos. De ahí al corralito hay un paso, porque de $1.000 depositados tiene que tener 100 nada más. Vamos a terminar. El BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica,
constituye una alianza que casi el 50% de la población mundial. Se están cerrando lazos comerciales entre sus integrantes. En este momento China y la India acercan posturas en una cumbre informal de 2 días. Argentina ha sido invitada a participar. Sin embargo, Macri desechó la misma para concurrir a la del TPP, el tratado tan pacífico convocado por Estados Unidos. Es coherente. Un país en decadencia debe acercarse a un sector en decadencia. A ver, no por ello voy a dejar de mencionar que la nueva Rusia es una vuelta de tuerca de la vieja Unión Soviética más sofisticada. El mismo sionismo que derrocó a los zares, asesinó millones de rusos blancos, ese que se dio con las empresas públicas y maneja la economía de Rusia. Solo quiero hacer notar que el eje del nuevo orden mundial se mueve hacia Moscú y Beijing, 2 países con fuerte regambre comunista. Para que no queden dudas que ese nuevo orden mundial es comunista. Reflejo que Macri, alejado de la realidad, no solo en Argentina, se mueve fuera del circuito para donde sopla el viento en el siglo XXI. Bueno. Cada vez queda más en evidencia que el sistema ha montado sobre la Argentina una estrategia de calentamiento paulatino. Como dijo el cuento del gato, ¿no? Que si lo sumerge en agua hirviendo salta, pero si lo mete en agua fría y lo calienta lentamente se va acostumbrando hasta que lo cocina. Dentro de esa estrategia, el sistema nos ha adormecido en varias etapas. La primera fue con el envío del terrorismo y la absurda represión del Estado. A partir de allí, se estableció la consigna de defender a cualquier precio la democracia que tanto nos costó conseguir. La segunda fue la Guerra de Malvinas. El sistema instaló los niños de la guerra por encima de los héroes. Entonces, ese es un tema tabú, hablar de guerra en Argentina. La tercera fueron las hiperinflaciones de Alfonsín y Menem. Para cortarlas, se aceptaron los planes económicos más infames. La cuarta, la crisis del 2001, que fundamentalmente le hizo valorar a la población lo que podrían llegar a perder. La quinta, el kirchnerato, mediante el cual, como carneros al corral, la población corrió a votar a sus verdugos. Así se maneja un plan de 50 años. ¿Y qué hicimos nosotros todo ese tiempo? Aparte de huevear, tratar de cuidar nuestra quintita y por sobre todas las cosas no tomar conciencia, es decir, no importarnos de lo que estaba pasando al país. Y de todo lo acontecido fuimos culpables nosotros, porque creímos todo lo que nos dijeron. Siempre compramos la historia oficial, jamás tomamos un compromiso por la patria. Materialismo e individualismo al palo. Los políticos nos mintieron y robaron siempre, y los volvimos a votar, sin ponernos colorados ni admitiendo el mínimo error. Jamás les hemos hecho sentir el menor repudio. Hay personajes que hace 30 años se están jodiendo y van por más. El argentino da para todo. Hace 35 años el padre de la democracia dijo que con la democracia se come, se educa y se vive. Hoy nos percatamos que no hacemos ninguna de las 3 cosas, pero la gente no reacciona. El sábado pasado, un amigo muy ofuscado me dijo: son una manga de cagones. No le reclaman nada a nadie. Todos tienen miedo. A escondidas se cansan de hablar. En cuanto enciende la luz, nadie dijo nada. Y tiene razón. Juntar a 10 personas en Argentina para debatir un compromiso, lo que acontece es más difícil que llenar el Maracaná. Y aquí están los resultados de medio siglo de desidia. El gobierno de quienes nos saquearon durante estos 50 años devenidos en salvadores de la patria, cuando en realidad vienen por lo que queda de la Argentina. ¿Y saben qué es lo que se están llevando? Los sueños de nuestros hijos y nietos, la salud de nuestros viejos, el sacrificio de toda una vida de trabajo,
porque se están llevando puesta a la Argentina con nosotros adentro. Dice la imaginería popular que hace más de 500 años los europeos se llevaron todo el oro y la plata a cambio de cuencas de vidrio. Y debe ser cierto, ¿eh? Porque ahora se llevan puesto un país dejando globos amarillos. Buenas noches.